Cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, familia, Jesús fue bautizado. Por eso la iglesia cristiana, la iglesia bíblica, bautiza a sus miembros. Jesús tenía alrededor de 30 años cuando entró en las aguas bautismales y dice la Biblia que cuando Jesús entró en las aguas bautismales y subió de las aguas, una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué dijo Dios de Jesús cuando se bautizó? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hace unos minutos ustedes han visto milagros. No hemos escuchado la voz, pero le puedo asegurar, en el nombre de Cristo puedo asegurarlo y con la Biblia, en el cielo se ha dicho, estos son mis hijos amados y me complazco en su decisión de bautismo. Amén. Entonces vamos a hablar de milagros. El primer milagro va a ser que usted no se vaya dentro de 5 minutos. Porque dentro de 5 minutos antes le voy a decir lo siguiente. Cuando yo termine, yo voy a preguntar cuánta gente no bautizada hay aquí. No importa si es la primera, segunda, no vinieron... ¿Cuántos años tiene? Yo voy a preguntar cuánta gente no bautizada hay aquí y yo los voy a invitar a que vengan al frente para que algún día ustedes puedan escuchar del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso digo que es un milagro que dentro de 3 o 4 minutos, cuando yo le estoy anticipando a usted que vamos a hacer ese llamado para orar por usted. Usted tiene tiempo, la puerta está abierta de poder irse. Pero va a ser un milagro de Dios que usted se quede pensando que usted desea que algún día en el cielo digan lo mismo que dijeron de Jesús. Esta es mi hija amada, este es mi hijo amado y me complazco en él. Amén. Así que oren por eso. Hablamos de milagros. Esta noche hablamos de milagros. Los milagros de Dios los vieron allí. Un corazón que se rinde delante del Señor es un milagro hermoso. Para mí en la Biblia hay 2 tipos de milagros. Son los milagros cuando Dios te sorprende. Dios en su magnificencia, en su poder, en su misericordia. Y porque es Dios, entonces Él te sorprende con un milagro. Y no lo mereces, no lo pedí, no lo reclamé o no lo hice bien, pero Dios, que es Dios, te mira y dice, yo te quiero hacer un milagro, te quiero regalar algo, quiero hacer un milagro contigo. Es una forma en que Dios hace milagros. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo un amigo, no voy a mencionar la nacionalidad para no ofender, yo creo que es medio finado, hijo del finado Bruto Cabrera. No es de muchas luces, ¿ustedes me entienden? Vive en los Estados Unidos, hace bastante tiempo, trabaja con Uber, transportando los autos de Uber, y se le venció el carnet de conducir. Y sin el carnet de conducir no puede, ¿qué cosa? Manejar el coche. Y lo necesita. ¿El problema cuál es? El problema es que él es ilegal en los Estados Unidos. Y para usted conseguir una licencia de conducir en los Estados Unidos, si usted es ilegal, necesita todos los documentos. Como yo le dije, él es hijo del finado Bruto Cabrera, muy buena gente, pero no muy inteligente. Nunca aprendió nada del inglés. Yo no sé cómo lleva la gente en el auto y no se pierde. Aprendió chicken, hamburger, pizza, Pizza Hut, ese tipo de cosas las ha aprendido, con eso se maneja. De inglés no sabe nada, nunca le interesó, no sabe nada de inglés, no sé cómo lleva la gente, es un milagro de Dios. Se le venció la licencia de conducir y me lo encontré este año y me dice, te voy a contar el milagro que Dios ha hecho conmigo. Le digo, contame. Y me sorprendió. Y me dice, ¿sabe que se me venció la licencia?
y me dijeron en la compañía, trabaja para un hotel bien grande ahí en la Florida, dice que necesitaba urgente la licencia. Y yo no tengo ni un papel. O sea, vivo hace como 20 años en los Estados Unidos, no tiene ningún papel. Nada, totalmente ilegal. Y le digo, ¿qué hiciste? Dice, fui a pedir la licencia de conducir. Le digo, ¿y cómo que fuiste a pedir la licencia de conducir? Sí, yo fui. ¿Y cómo? Dice, agarré la licencia vieja, me bajé del auto y yo le dije, en nombre de Dios. Y yo lo miro y le digo, pues clase de bruto, ¿cómo tú vas a ir a pedir la licencia de conducir si no tenés ningún papel? Eso lo pensé yo, no se lo dije. Y dice que entró. Sacó el número, se sentó ahí. Cuando le tocó el número, se sentó enfrente, había una morena americana que le empezó a hablar. Él no entendía nada, un quinoto no entendía. Lo único que él entendió es que la americana le pregunta, ¿Are you citizen? ¿Eres tú qué? ¿Ciudadano? Y como él no entiende ni papa de inglés, él le dice, yes. Yes. Ella le pide la licencia vieja, se pone a escribir y a los 5 minutos le da una licencia de 5 años de nuevo para conducir un automóvil. Y cuando él me cuenta, yo me rasco la cabeza y yo le digo, la verdad que este Jehová de los ejércitos es incomprensible. Porque la verdad que vos sos bruto, hermano, le digo. Estábamos ahí sentados en un lugar comiendo, le digo, la verdad que vos sos bruto, porque si hay una cosa en que tú no puedes mentir en los Estados Unidos es con los papeles de inmigraciones. Si tú dices que tú eres ciudadano y tú no eres ciudadano, tú vas preso y deportado. Y en lugar de mandarte en avión, te manden en un bote a tu casa. El gringo es muy jorobado con eso. ¿Cómo le vas a contestar que vos? Dice que yo no entendía. Él no entendía, pero papá Dios entendía que este bruto necesitaba un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso es una forma de hacer milagro. Hay otra manera que ocurren milagros en la vida del ser humano. Un día visitando una familia, ellos habían renovado su casa. Nos metimos en la cocina, habían hecho la cocina nueva, completa, muy bonita la cocina, pero me llamó la atención algo. Había el closet, un mueble empotrado en la pared que no pegaba con el resto de la cocina. Toda la cocina era moderna, bien pero bien moderna, con esas cacerolas que cuelgan del techo, ¿viste? Etcétera, etcétera. Pero el mueble empotrado en la pared era viejo y encima estaba todo escrito por fuera. Eran americanos ellos. Y yo miré un rato y me quedé parado con Susi miraba lo que escribían. Y entonces la dueña de casa dice, pastor, me dice, le llama la atención la puerta, ¿no es cierto? Le digo, la verdad que sí. Me dice, ¿sabe? Nosotros hicimos, la casa es vieja, la casa era de la abuela, de la bisabuela y de mi mamá. Acá vivió 3 generaciones de mi familia. Dice, y cuando hicimos la cocina nueva, nos dimos cuenta de algo. En la puerta del roperito ese donde se guarda comida, por el lado de adentro y por el lado de afuera, escrito estaban las recetas de comida de la bisabuela, de la abuela y de la mamá de ella. Ahí estaban escritas la receta del pay de limón, como la hacía ella, todo. La receta del pay de calabaza. 4 o 5 docenas de recetas distintas de hacer el pavo de acción de gracia que se hace en los Estados Unidos. Allí había un montón de recetas, cómo hacer mermelada de arándanos, de frutillas según la época. Y ella me dice, pastor, me dice, cuando nosotros remodelamos la cocina, nosotros dijimos, este mueble se tiene que quedar aquí.
Porque aquí está la historia, la mano, la firma, la receta de los abuelos. Qué lindo, ¿no es cierto? Que la gente conserve eso. Habrá recetas para los milagros. Habrá recetas para los milagros. ¿Qué les parece si aprendemos una receta para milagros esta noche? Yo por lo menos encuentro en el libro de los Hechos de los Apóstoles una receta para milagros. ¿Qué les parece? Vayan al libro de los Hechos de los Apóstoles conmigo. Vayan un poquito al capítulo 16 y vamos a leer del verso 23 en adelante. Pablo y Silas están en la cárcel, es una historia muy conocida, todo el mundo la sabe. Pablo y Silas están allí por hacer la voluntad de Dios. Pablo y Silas están allí en una cárcel. Pablo y Silas le han dado una manga de palo terrible, los han lastimado en la espalda, están bañados en sangre, los han traído injustamente dentro de la cárcel, los han metido al fondo, a lo más profundo de toda la cárcel, y ahí los han tirado al pobre Pablo y Silas, y ahí se va a gestar, por lo menos para mí, la receta de los milagros. Así que agarre lápiz y papel si quiere y apunte allí lo que para mí es la receta de los milagros. Receta de los milagros de Jehová de los ejércitos. Dice el verso 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Y ahora dónde están? Y póngase a pensar en lo que es una cárcel de aquella época, una cárcel cavada en la roca o una cárcel construida con piedras, un lugar sin ninguna ventana, un lugar sin ningún tipo de ventilación, un lugar sin ningún tipo de higiene, un lugar donde los han tirado en el suelo allí y encima les ponen el cepo, están lastimados de la espalda, están bañados en sangre, es oscuro, y eso es lo que ellos están recibiendo por hacer la voluntad del Señor. Los milagros, la mayoría de las veces, comienzan en la cárcel. Y si no, fíjense algo, cuando usted lee la Biblia, 3 de los mejores salmos escritos por David son escritos en cuevas. Especialmente en una cueva que se llama la cueva de Adulam, que ese es otro tema. Los milagros más grandes y más poderosos en la vida del ser humano generalmente comienzan en las cuevas, en las cárceles, en los momentos extremos de la vida. Y a Dios le gusta que ocurran allí porque Dios quiere que se recuerden en el futuro, porque nos capacitan espiritualmente. Ahí está Pablo tirado en el piso. Silas es más joven y comienzan a conversar por un rato. Es posible que hablan el dolor de espalda, no hay quien venga a limpiarles las heridas. Al rato los ojos se acostumbran a la oscuridad y entonces pueden ver el lugar donde están. ¿Ustedes creen que limpiaban las celdas? ¿Ustedes creen que tenían, el Chapo dice que tiene, el famoso Chapo tiene una cárcel donde está muy bien cuidado, pero yo vi la foto, tiene inodoro, tiene ducha, tiene todo. Esa cárcel no tenía un inodoro, nada. Cuando la gente necesitaba hacer su necesidad, ¿qué cree usted que hacía? Si estaba en el cepo y usted tenía ganas de orinar, ¿qué pasaba? Sí, es la verdad, se orinaban encima y se hacían sus necesidades. ¿Y usted cree que había un José de la cárcel que venía a limpiar allí? No, mijo, ahí venían y metían a otro más porque el que le tocaba de turno. ¿Usted se imagina las cucarachas que había adentro? Un lugar horrible y espantoso. Los lugares horribles y espantosos en la vida son la materia prima para los milagros de Dios. ¿Qué dije?
Los momentos, los lugares horribles de la vida son la materia prima. Como la viejita que escribía el pay del limón, necesito el limón, necesito esta crema, y escribía allí dejando la receta. Este capítulo de la Biblia nos deja la receta de los milagros. Dice el verso 25, pero a medianoche llega la hora oscura, frío allí dentro. Y te llega el momento de la angustia y del dolor, el silencio en la cárcel. Es la hora cuando la gente llora en las cárceles. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hay medianoches en que no hemos dormido, en que no hemos podido descansar. A medianoche y en las cárceles comienzan los procesos de milagro. Miren cómo dice. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Allí está la receta del milagro. El problema es la forma en que nosotros colocamos los ingredientes. ¿Usted se acuerda de los 3 chiflados cómo cocinaban? Para los más jóvenes, no se acuerdan. Los 3 chiflados eran 3 chiflados, ¿no es cierto? Y cuando usted lo veía cocinar y hacían tortilla de huevo, tiraban los huevos enteros, la lata de habichuelas la tiraban completa allí dentro. O sea, el problema nuestro en la receta de los milagros es la forma en que van los ingredientes. En general, nosotros queremos, y me voy a parar aquí, nosotros queremos el terremoto que te va a liberar, el terremoto que te va a sacar del problema. Es lo que yo quiero, es lo que yo busco. Cuando hablamos de milagro, yo busco el terremoto que rompa las cadenas, el terremoto que abra las puertas, el terremoto que traiga la liberación, el terremoto que traiga la alegría. Pero el terremoto algunas veces viene porque es la misericordia de Dios, como al amigo mío Bruto, que no debieron haberle dado la licencia y se la dieron, y el Señor se la dio porque es soberano. Pero en la receta de Dios, el terremoto está al último. Pero nosotros queremos ¿qué cosa? El terremoto primero, y el terremoto no ocurre primero. Hay cosas en los ingredientes. Usted que hace empanada, por ejemplo, ¿qué es lo primero que pone en la empanada? Para hacer la empanada. Harina, ¿para hacer qué? La masita. Después, ¿qué cosa? Entonces pica ¿qué? La carne, qué sé yo. O sea, todo tiene un proceso, ¿sí o no? Déjeme mostrarle que el terremoto va a venir, pero el proceso es indispensable para que aprendamos. A medianoche, ¿qué es lo que están haciendo Pablo y Silas? ¿Qué están haciendo? Ay, mi amor, qué desgracia la vida de nosotros. Somos una porquería, no valemos nada. Mira lo que nosotros como recibimos por predicar el evangelio. Nos han apaleado, nos han hecho pedazos en la vida. Esto es una injusticia. ¿Qué están haciendo? Y es probable que esa sea la oración que usted necesita. Es probable que esa sea la comunicación con Dios que yo necesito en el calabozo a medianoche. Necesito hablar con Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que está pasando? No te entiendo, no te comprendo. Yo estoy tratando de hacer tu voluntad. Le sacamos a esta gente lo que era una vieja bruja y lo que recibimos un montón de palos. No entiendo, explícate, habla conmigo. La oración es eso. La oración es eso, es abrir el corazón a Dios como un amigo y decirle: te entiendo, no te entiendo, pero quiero comprenderte. El primer ingrediente de los milagros siempre será ¿cuál?
la sinceridad con Dios, la comunión con el Señor. Siempre el primer ingrediente del proceso de los milagros es el lugar donde. La cárcel, la medianoche, porque viejo, cuando tenés 300.000 pesos en el banco, tus hijos todos vienen a la iglesia, tu mujer te recibe todas las noches con pétalos de rosa desde la puerta hasta la cama, ¿no es cierto? El auto te lo vienen a lavar 3, 4 veces a la semana, entonces decime qué milagro estamos buscando. Que se mantenga lo que tengo. Pero cuando estoy en medio de la cárcel, cuando estoy en la última miseria, cuando los problemas son grandes, cuando es la media de la noche de la cárcel, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ya está la materia prima. ¿Cuál es la materia prima? La miseria humana. ¿Entiende, mi querido? La miseria humana. Y en la miseria humana, el ser humano ahí en el calabozo con dolor, ora. Y habla con Dios y le reclama a Dios media hora, 40 minutos, 1 hora, habla, se comunica con el Eterno. Y llegará un momento donde ya tú dejas de hablar y te vas a dar cuenta de que es Dios el que te está hablando, porque así funciona. La cárcel, oramos, ¿y qué más dice? A medianoche, orando Pablo y Silas, oramos, y después, ¿qué dice? Oramos, estoy sordo, oramos y después cantamos. Y usted me dice, pastor, ¿cómo puede ser? O sea, hay una consecuencia natural de la comunión con Dios. La consecuencia natural de la comunión con Dios es la alabanza. ¿Amén? ¿Sí o no? Usted no me puede decir que anoche tuvo comunión con Dios y viene a la iglesia. ¿Y cómo está? Ay, pasé la noche orando. Tuve un día de ayuno y oración. Estoy que me muero. Estoy loco por un par de tortillas. Medio docena de empanadas. Estoy muriéndome. Tú pasaste tiempo en oración. Tú pasaste tiempo en clamor a Dios. La oración, el clamor a Dios, la comunión con Dios, la respuesta de Dios a mi vida tiene que traer una consecuencia, y la consecuencia es alabanza, es cantarle al Señor himnos de alabanza a Dios, te salen del corazón. Otro milagro, que no se vayan. Yo tenía una viejita miembro de la iglesia. Su ministerio era visitar los enfermos y cantarles. Cuando la mamá de Susi enfermó de cáncer, ella venía todos los días. Venía a frotarle la espalda y a cantarle. Ese era su ministerio. Y empezaba. En presencia estar de Cristo, ver su rostro. Cantaba horrible la viejita. Era una cosa espantosa como cantaba. No agarraba una nota. Alguna vez estuve a punto de decirle, orá, sobale la espaldita, todo, pero no le canté. No le canté, pero ¿qué pasaba con ella? Ella era una mujer ¿de qué? Era una mujer de oración. Y la oración automáticamente producía en ella el deseo de alabar a Dios. Y no importa si tú eres barítono, tenor, o eres un desorejado como yo para cantar, te van a hacer del alma cantar y alabar el nombre de Dios, ¿entiendes? A medianoche, en la oscuridad y con dolor, pasas tiempo hablando con Dios, se produce la retroalimentación entre el Creador y la criatura comienza ¿a qué? A cantar. Le pregunto, cuando usted ore esta noche a las 11 de la noche y se acueste a dormir y se arrodilla a la orilla de la cama, ¿sus vecinos se van a enterar de que usted ora?
¿Se van a enterar? No. Y si usted se levanta a las 3 de la mañana a orar, ¿sus vecinos se van a enterar? No. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos, ¿qué? Y los presos oían. Los presos oían. Porque el proceso del milagro que necesita la cárcel, que necesita de la oración, y la oración produce himnos de alabanza. El milagro no es solamente para mí. El milagro tiene que bendecir ¿a quién? Bendecir a otros. Y entonces yo me pongo a imaginar. Ayúdenme. Son las 1:30, 2 de la mañana. ¿Qué hacen los presos a las 1:30, 2 de la mañana? Duermen. Están durmiendo los presos. Ahí al lado, hay gente que ha estado orando, hablando con el Señor. Y luego que han estado orando un buen rato, entonces en un momento determinado comienzan a cantar un himno. Podría ser este. Podría haber sido eso, no. Tiene que haber sido otro, pero cantaban himnos. A ver si los conocen. 2:30 de la mañana. En la cárcel. Escuche. No hay piano, pero ellos cantan. Bajo sus alas seguro descanso, aunque anochece y amaga el turbio. Las 2 de la mañana. En él confío, su brazo me guarda y gozo de su eterna redención. Oiga, ¿usted se despertaría si a las 2:30 de la mañana, en ese silencio, usted escucha gente cantando? Los presos se despiertan. Seguramente era alguna de esas melodías hebreas que cantaron los judíos cuando salieron de Egipto. Esos himnos llegan al corazón. No se detiene ahí. Quizás cantaron, por ejemplo, este otro. Escuche. Y ahora los presos están ¿cómo? Gracias, hermanas. ¿Están despiertos? ¿Usted no cree que escuchar un himno antiguo haya despertado a los presos? Te faltan 30 años para salir de la cárcel y te cantan Hogar de mis recuerdos. Los presos se ponen de pie. Se paran contra la verja. Yo no sé cuán bien cantaba Pablo, cuán bien cantaba Silas. Yo no conozco mucho de voces, pero yo estoy seguro que el coro que cantó recién en algunos momentos, la voz es impostada por los ángeles de Jehová de los ejércitos. Lo que yo sé que cuando a medianoche oramos y cantamos himnos a Dios y los presos oyen, entonces se desencadena el terremoto. ¿Entendimos?
Tú eres nuevo, querido. ¿Cómo tú te llamas? Luisito, escucha. ¿Cuál es la receta para los milagros? Un momento de tristeza y un momento de pena en la vida. Esa tristeza y esa pena, esa cárcel te lleva a ¿qué, Luis? A comunicarte con el Eterno. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿con qué? Con todo el corazón. Y cuando lo buscamos de todo corazón nos encontramos. Y cuando tú te encuentras con la divinidad, entonces te dan ganas de ¿qué? Te dan ganas de cantar y te dan ganas de alabar el nombre de Dios y sonreírle a la vida, porque tú sabes que tu vida no está en las manos de nadie que no sea tu Padre en el cielo. Y tú cantas. Oro, canto, y entonces viene ¿qué cosa? El terremoto. ¿Cuál es el problema? Yo quiero primero ¿qué? El terremoto. Yo le digo, Señor, si tú me das el terremoto esta semana y en el trabajo me aumentan el sueldo y me suben de 5,000 pesos semanales o mensuales a 50,000 pesos mensuales, entonces, Señor, yo voy a orar y yo voy a cantar y voy a alabar tu nombre. El Señor te dice que así no funciona. Le funciona al bruto del amigo del pastor, pero no para todo el mundo. Funciona de otra manera. No, Señor, pero tú hazme el terremoto, conviérteme al evangelio a mis hijos, conviérteme al evangelio al marido mío con esa boca de cocodrilo que tiene, y entonces yo canto y alabo y vengo a la iglesia. Y Dios te dice, no funciona así. En la cárcel de tu vida, en la cárcel de mi desesperanza, yo lo busco a Dios en oración, le cuento cómo me siento, hablo con Él, discuto con Él, lo leo a Job, y entonces viendo a Job discuto con Dios porque no te entiendo, por qué se murió mi familia, por qué lo perdí todo, pero te busco, quiero entenderte, quiero comprenderte. Y luego que yo oro y que hablo con el Señor, entonces viene el alimento del cielo. Me desinflo y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Todo está en manos de Dios y yo canto. Y te encuentras con la gente en la verdulería, que todo el mundo maldice y se enoja, pero tú tienes un canto de esperanza en el corazón. Y entonces después que tú oras, después que tú cantas, viene ¿qué cosa? ¿Cuánto quieren el terremoto? Pregunto, ¿cuánto quieren el terremoto? ¿Les gustaría un terremoto esta semana? Pero estamos hablando de un terremoto espiritual. Estamos hablando de un terremoto cristiano en nuestra vida. Estamos hablando de algo sobrenatural. Porque el terremoto es sobrenatural. Léanlo conmigo, miren lo que dice. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Es un terremoto natural o sobrenatural? Terremoto natural es que ahora mismo se empieza a mover todo, y antes de que yo llegue a la mitad por allá, se me cayó el techo y nos mató a la mitad de nosotros. Es un terremoto natural, se abrió la tierra y nos tragó. Y dice que era un gran terremoto. Este terremoto está controlado por Dios, porque antes hubo una pareja de hombres conversando con el Señor, cantando y alabando el nombre de Dios. Entonces el terremoto, el milagro, el poder sobrenatural está condicionado ¿por quién? El terremoto es grande, las puertas de la cárcel, en lugar de caerse, crac, 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 se abren. ¿Te imaginas eso, negro? Las cadenas de las manos y de los pies de Pedro, de Pablo y de Silas se abren. ¿Solamente las de ellos? Se abren. ¿Es natural o sobrenatural? Sobrenatural. Es un terremoto sobrenatural. No te cae nada más que un poco de polvo en la cabeza. Se abre el cepo, se abren las cadenas, se abren las puertas.
Pero eso no es todo lo sobrenatural. Lo realmente sobrenatural viene ahora. Pero antes, ¿cuál es la receta de los milagros? A ver. ¿Oramos? ¿Cuánto oramos? Querido Dios Padre Celestial, te damos gracias por el día. ¿Cuándo? ¿Cuándo oramos? Con la panza llena de 4 pizzas que te comiste el sábado por la noche, ¿no es cierto? Querido Dios, me bendice a mis hijos, que esto y que lo otro, y te vas quedando durmiendo. ¿Cuándo? ¿Cuándo comienza el proceso del milagro? ¿Cuándo estoy dónde? En la cárcel, cuando estoy golpeado por la vida, desesperado, y cuando no tengo más opciones, lo busco a Dios de todo corazón y lo encuentro, y entonces cuando lo encuentro me doy cuenta que Él tiene el control y yo canto alabanzas a Dios, y entonces viene ¿qué cosa? Y entonces vendrá el terremoto, porque vendrá y será sobrenatural y las cadenas se romperán, pero no solamente para ti. Dice la Biblia, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Oh, me fascina esta declaración. Pues todos estamos aquí. Maravilloso que todos estén aquí. Amén. Y que no se hayan ido. Es obra del Espíritu Santo. Ahora, se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas y tú eres uno de los presos. ¿Tu nombre es? Dieguito querido. Te faltan 8 años de condena. Y se soltaron las cadenas y las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Qué tú hubieras hecho? Hubiese salido corriendo. ¿Tu nombre, viejo? Perdón, estoy operado. Gigi. Gigi está en la cárcel hace 25 años y tiene 3 perpetuas. Y se sueltan las cadenas y se abren las puertas. ¿Qué tú hubieras hecho? Yo me rajo también. ¿Y tú qué hubieras hecho, papá? Con un bebé en tu casa y te condenaron a 30 años de prisión. ¿Te hubieras quedado o te hubieras ido? Me hubiera ido. Claro que sí, mira esperando lo que te está esperando en la casa. Te hubieras ido. ¿Y por qué la gente no se fue? ¿Alguna vez se preguntó por qué no se fueron? Pablo lo grita y le dice: mira, no te hagas daño, no te claves la cimitarra ahí en la panza. Acá no se fue nada, acá estamos todos aquí. ¿Por qué no se fueron? ¿Por qué no se fueron? Usted le puede encontrar 1.000.000 de explicaciones. Para mí hay una sola. El poder del Espíritu Santo de Dios se mueve en el corazón de sus hijos de manera y de forma que nosotros no entendemos. El error más grande de nuestra vida es limitar el poder del Espíritu Santo. Esa gente se quedó, se pudieron haber ido, no se fueron, se quedaron allí. Algo encontraron, algo supieron, algo tocó sus corazones, por algún lugar entró el poder del Espíritu Santo y se quedaron. Querían hablar con Pablo y con Silas. Habían encontrado en esa cárcel ahí una libertad que jamás habían podido entender. Yo tengo mucha gente que me escribe a la radio que tiene sus hijos en la cárcel. Me acuerdo de una madre ahora. La primera vez que le digo: hermanas, vamos a orar para que sus hijos salgan pronto. Y ella me dice: pastor, no me haga esa oración. Digo: ¿tú no quieres que tus hijos salgan pronto? No, pastor. Yo quiero que salgan cuando el Señor los haya convertido en personas diferentes. Para que salgan y sigan siendo los mismos atorrantes que eran antes, que se queden en la cárcel. Una madre.
Y a mí se me cayeron las lágrimas. Yo dije, esta mujer tiene más fe y tiene más confianza en que yo mismo. Y alabo el nombre de Dios. Hay gente ahí en la cárcel, pero el milagro no termina allí. Vean cómo dice. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le dan la gloria al Espíritu Santo? ¿Qué debo hacer para qué? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Verso 35, escuche. Cuando fue de día, ¿esto ha ocurrido en cuánto tiempo? En la noche del dolor y de la pena hay un montón de gente entregada a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Ya estaban sueltos hace rato. No solamente estaban sueltos, sino que los habían llevado a la casa del carcelero. Y les habían lavado las heridas. Y le habían hecho sopa de lenteja con pan árabe. Y se habían hecho una hartada buena de comida. Y se habían tomado 2 jarras de jugo de limón de Tucumán, que eso es lo mejor que hay en el mundo. Y había habido tiempo, ¿no es cierto?, para encontrar algún charco por ahí donde los habían bautizado a toda la familia. ¿Cuánto dicen amén? Y le pregunto, ¿dónde están el resto de los presos? ¿Dónde están el resto de los presos? En su celda, porque no es su momento, pero son libres en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el proceso del milagro? ¿Nos acordamos? ¿Cuál es el proceso? No voy a hablar nada, no le voy a dar ninguna idea, quiero que se lo lleve. ¿Cuál es el proceso de los milagros? Orar ¿cómo? Con fuerza, con poder. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes aman a sus hijos? ¿Cuántos quieren a sus hijos? Déjenme ver las manos. Y ahora no me levante la mano con esta pregunta que le voy a hacer. ¿Cuántos de nosotros ayunamos un día por semana por nuestros hijos? Porque una cosa es decir, yo lo quiero, Señor, ayúdalo. Y otra cosa grande es decir, yo saco un día de ayuno y oración y clamor por mis hijos. Eso se llama, ¿qué cosa? Eso se llama orar. Oramos y después que oramos, ¿qué es lo que viene? ¿Qué viene, flaco? Viene el canto, viene la alabanza al Señor. Me meto en el coro del hermano Cuba y le digo, mira, aunque tú me saques a patar, yo me quedo porque yo quiero cantar y alabar el nombre de Dios. Viene el canto de alabanza y cuando uno canta para la gloria de Dios, los vecinos se dan cuenta, amén. Los hijos se dan cuenta, amén. Los parientes se dan cuenta, el marido se da cuenta, hay una mujer nueva, hay un hombre nuevo. Y después entonces viene ¿qué cosa? Después todo, ¿viene qué? El terremoto. ¿Cuánto quieren el terremoto? Póngase de pie todo el mundo que quiere el terremoto. Todo el mundo que quiere el terremoto. Piensa en su terremoto. Piensen cuál es el terremoto que quiere. Piensen cuál es el terremoto que quiere. Qué lindo toda la gente de pie. Ahora, les dije hace un ratito que se fueran. Y no sé si se fueron.
Dice que el carcelero esa noche, ¿qué hizo? Esa noche el carcelero se bautizó. Y en el cielo dijeron: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Quiero invitar a todos aquellos que no han sido bautizados a venir aquí al frente. Chicos, jóvenes, adolescentes, viejitos, madres con sus bebés, vengan aquí al frente. ¿No le gustaría escuchar alguna vez que del cielo digan: este es mi Hijo amado, se llama José, me complazco en que él hoy esté bautizándose? Vengan, queridos, vengan, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo tú te llamas? Rubén. Un día en el cielo van a decir: este es mi Hijo amado y me complazco en que Rubén hoy se bautiza. Gloria a Dios. Ven, querido. ¿Cuántos años nos faltaban para salir? ¿Cómo es tu nombre? Horacio. Horacio, querido. ¿Tú te imaginas qué lindo que en el cielo digan, suene la voz del Señor y diga: yo me complazco en Horacio porque hoy hace lo que tiene que hacer? ¿Cómo es su nombre, querida? Mirta. Hay más gente. Vengan, queridos, vengan, sin miedo, sin miedo. Esto que ocurrió aquí es eminentemente bíblico. Esto es palabra de Dios. Usted puede buscar en la Escritura, en todos lados. El verdadero bautismo cristiano fue como se bautizó Jesús. Se bautizó cuando tenía 30 años, cuando tenía capacidad para decidir y elegir. En ese momento es que Jesús se bautizó. Venga, ¿cómo es su nombre? Zulema. ¿Tú te imaginas qué cosa linda? ¿Cómo se va a escuchar en el cielo? Ya tú te quieres echar, pastor, y que el Señor diga: esta es mi hija Zulema. Me complazco, me gozo en Zulema. Voz de Dios. ¿Tú te imaginas qué cosa linda? ¿Tu nombre? Loli. Oh, ¿tú te imaginas, Loli? El Señor diciendo: Loli, tenés que pensarlo bien, pero ¿tú te imaginas? Loli, Dios va a decir: Loli, ¿tú sabes cómo yo te he corrido y te he perseguido, muchacha del cielo? ¿Cómo las veces que yo te he cuidado y te he protegido, Loli? Cuando Loli entra allá adentro, el Señor decía: alabado sea Dios, ahí está Loli. ¿Cómo es tu nombre? Silvana. ¿Te gusta como tu mamá te dice Silvana? ¿Tú recuerdas eso? Suena lindo cuando mami te llama, ¿no es cierto? Imagínate cómo va a sonar cuando en el cielo digan: Silvana querida, qué buena decisión. ¿Tu nombre? Emanuel. No, casi nada. Dios con nosotros. ¿Tú sabías que ese era el nombre que te pusieron? Es mi nombre favorito. Si algún día tengo un nieto y mis hijas me dejan, le voy a poner Emanuel. Me fascina. Dios con nosotros. Válgame, ¿qué momento va a ser ese, Emanuel? Fabuloso, el mejor. Y el suyo, hermana, su nombre: Mirta. Dios la ama, Mirta. ¿Cuál es la voz que más le gusta cuando le dicen Mirta? ¿De quién? ¿Quién es la voz de que más a usted le gusta cuando la llaman Mirta? Tu hija. ¿Te gusta cuando te dice Mirta? A veces no te dice mami, te dice Mirta. Y te gusta, ¿no es cierto? El día que tú tomes una decisión por Cristo, nunca va a haber sonado Mirta tan lindo como ese día. Porque será la voz de Dios recibiéndote para la eternidad, Mirta. ¿Tu nombre? Alexa. Alexia. Dios te bendiga, Alexia. ¿Te gustaría que un día Dios diga tu nombre? ¿Tiene novio? ¿Cómo te dice él? Ale, amor. ¿Te suena lindo, no es cierto? Suena más lindo cuando Dios dice el nombre de nosotros. Alexia. ¿El tuyo? Magali. ¿El tuyo? Adrián. ¿El tuyo? ¿Estás con él? ¿El tuyo? Moisés. Oh, muchacho, qué lindo, ¿eh? ¿Y el tuyo, flaco? Javier. Qué lindo, Javier. Te gritan. ¿Alguna vez te han llamado feo, Javier? ¿Te han dicho: Javier, pórtate bien?
¿Sabe que cuando te bautiza el Señor va a decir, Javier, yo te amo? ¿El tuyo? Kevin, qué lindo. ¿El suyo? Cristina. ¿El tuyo? Matías. ¿El tuyo? Vanessa. Gladys. Héctor. Válgame, Héctor, ¿cuánto te ha perseguido Jehová de los ejércitos a ti? Yo no sé por qué, pero yo siento que Dios ha hecho muchas cosas importantes por ti y tú no te has enterado todavía. Qué lindo, qué bueno. Elizabeth. David. ¿Me queda alguien por ahí? Es lo más probable que me quede alguien todavía. ¿Sí? Y si no, queridos, es tiempo de hablar con el Señor. ¿Cuánto quieren el terremoto? ¿Ya pensó en su terremoto? ¿Ya pensó en su terremoto? Piense, en serio, póngale nombre. Mire, yo lo tengo aquí. Tiene nombre y apellido, mi terremoto. Tiene nombre y apellido. Para que se dé el terremoto, ¿qué vamos a hacer? Orar. Poquito, mucho. Mucho rodillón fuerte. Después de eso, naturalmente, ¿qué va a venir? Canto. Alabanza a Dios. ¿Ustedes conocen a Ramona? Ramona es de Reconquista. Ramona es de Reconquista. Si puedo, mañana traigo una foto, se la muestro. Ramona conoce ese proceso. Hace 10 años, cuando yo llegué a la radio, 9 años, Ramona me llamó y me dijo que el médico le había dictaminado un cáncer por todos los intestinos. Y ella me hablaba como nada. Después la conocí en una campaña en Reconquista y vino, 3 años después. Y los hermanos de la iglesia me decían, ya Ramona se tendría que haber muerto hace mucho, pero no se muere. A la salida de la primera noche de campaña le digo, Ramón, ¿y cómo vas a volver a Reconquista? Me dice, en taxi, porque ella vive en otro pueblo. Le digo, ¿y quién paga? Porque vos te das cuenta que la viejita era humilde, bien pobrecita. Digo, ¿quién paga el taxi? Dice, saqué un préstamo para esto. ¿Sacó un préstamo para qué? Para venir a la campaña. Hace tiempo atrás me llama por teléfono y me la pasan al aire. Cuando Ramona llama hay que pasarla al aire. Hay que pasarla al aire. Ramona, ¿cómo está? Pastor, bien, gracias a Dios, estoy bien. Ramona, qué lindo, qué placer escucharte, viejita. Yo le digo negrita porque es bien negrita. Ella le digo, negrita, qué placer escucharte, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, pastor. Fui al médico. Fuiste al médico. Dime, ¿y qué dijo el médico? Oh, pastor, dice el médico, dicen que ya no hay órgano en el intestino y en el estómago que no te tomó por el cáncer. Le digo, ¿y por qué tú te sientes tan contenta? Me dice, porque eso es lo que dice el médico. Y me lo viene diciendo hace 8 años atrás y yo no me he muerto, yo sigo viva. Así que yo alabo el nombre de Dios. Y los sábados por la tarde, Ramona de Reconquista reúne todos los chiquillos del barrio que puede para enseñarles de la Biblia, hacerles la copa de leche y darles un pedazo de torta. ¿Por qué tú crees que Jehová de los ejércitos ha hecho el terremoto y ha detenido ese cáncer? Querido Dios, al despedirnos esta noche, solo nos resta decir, bendito, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Tú nos conoces, Padre, tú nos conoces a nosotros, no nos vamos a esconder. Muchas veces lo que buscamos primero es el terremoto, el milagro, para después buscarte. Recuérdanos con tu Espíritu Santo esta noche cómo tú quieres hacer las cosas, que te busquemos con todo el corazón. Y luego de haberte buscado y encontrado, salga de nosotros un canto de alabanza, producto de que nuestra vida está segura en manos de Dios. Y luego vendrá el terremoto. Luego vendrá el milagro de la forma y de la manera en que tú quieras. Alabado sea tu nombre. Padre, aquí en la plataforma hay un grupo de hijos tuyos preciosos, únicos,
En el nombre de Jesús, bendícelos con tu Espíritu Santo. Y que algún día, Señor, yo me entere de que en el cielo dijeron: aquí está Cristina, aquí está José. Me complazco porque hoy hace un pacto conmigo a través del bautismo. Que ese día llegue, Padre, y sea muy pronto, en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor Jesús.